Bueno, en este tema, en esta semana se envió lo que es la guía número 11, que es la continuación de la guía número 10 sobre radicación, solamente que esta vez vamos a mirar lo que son las propiedades de la radicación. Entonces, antes de comenzar con las propiedades, debemos tener muy claras cuáles son las partes de la radicación. Entonces, ustedes ya saben que el símbolo que se utiliza en la radicación se llama símbolo radical. El número que está sobre el símbolo radical, que en este caso es 3, se conoce como índice. ¿Quién me dice qué pasa cuando sobre el radical no hay escrito ningún número? Por ejemplo, cuando encontramos esto, Es la raíz cuadrada. significa que raíz cuadrada, ¿no es cierto? Significa que el índice, aunque no esté escrito aquí, es el número 2. Entonces, cuando es el índice es 2, no lo escribimos y decimos que es una raíz cuadrada. Cuando el índice es 3, se lee raíz cúbica. Cuando el índice es 2, se lee raíz cuadrada. El número que está dentro del símbolo radical se conoce como cantidad subradical o también como radicando. Y el resultado es el que se conoce como raíz. También recordemos que la radicación y la potenciación están bastante ligadas, ¿no es cierto? Porque aquí en la radicación lo que se hace es buscar un número que elevado a este índice, o a este que se convertiría en exponente, nos dé como resultado el radicando. Entonces yo esto lo puedo escribir también en forma de una potencia. La raíz, que es 2, pasa a ser la base, el índice, que es 3, pasa a ser el exponente, y el radicando vendría a ser la potencia. Y eso es verdad, ¿no es cierto? 2 al cubo es igual a 8, porque desarrollando esto, 2 al cubo significa que el número 2 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4, y por 2, 8. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Si es que hay mucho ruido afuera, entonces no sé si me están escuchando o no. Sí, profe. Listo. Esto es parte de lo que se miró en la guía anterior, ¿no es cierto? Y también se miró la forma de calcular las raíces, por eso lo recordamos en un ratito. Ahora, en esta guía yo les había colocado también la relación que hay entre el 0 y el número 1 en la radicación. Entonces siempre se va a cumplir lo siguiente. La raíz enésima de 1 da como resultado 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa a nosotros qué índice coloquemos acá, si el radicando es 1, la raíz siempre va a ser 1. Veamos el primer ejemplo. La raíz cuadrada de 1. ¿Qué número elevado al cuadrado me da como resultado 1? ¿Cuál sería ese número? Un número que elevado al cuadrado me dé como resultado 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es igual a 1 por 1 y 1 por 1 es 1. Entonces es verdad. Supongamos que ya el índice no es 2, sino que ahora el índice es 3. ¿Qué número elevado al cubo nos da como resultado 1? ¿Qué número elevado al cubo me da a mí como resultado 1? 1. Veamos si es cierto. 1 al cubo es igual a 1 por 1 por 1. 1 por 1, 1, y por 1, 1. Si el índice es 5 y el radicando es 1, ¿cuál es la raíz quinta de 1 entonces? ¿Cuál es la raíz quinta de 1? 1. 1. Veamos si es cierto. 1 1. elevado a 5 es igual a multiplicar el 1 por sí mismo 5 veces. 3, 4, 5. Y 1 por 1 por 1 por 1 y por 1 es igual a 1. Entonces no importa el índice que tengamos, la raíz de 1 siempre va a ser 1. ¿Listo? Lo mismo pasa con el 0. No importa el índice que tengamos, si el radicando es 0, el resultado siempre va a ser 0. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 0? 0. ¿Por qué? Porque si yo elevo 0 al cuadrado, estoy multiplicando el 0 por sí mismo dos veces. 0 por 0,
0. 0. 0, raíz cúbica de 0. ¿Qué número elevado al cubo me da 0? ¿Cuál es ese número que elevado al cubo me dé 0? ¿Cuál es? Otra vez aquí es el 0. ¿Por qué? 0 elevado al cubo 0. es el 0 multiplicado por sí mismo 3 veces. Y 0 por 0 por 0, 0. ¿Y cuál es la raíz quinta de 0 entonces? ¿Qué número yo debo elevarlo a 5 para que me dé resultado 0? ¿Cuál es la raíz quinta de 0? ¿Quién me dice? 0. 0. Demostramos. 0. 0 elevado a 5 significa que este 0 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 0 por 0 por 0 por 0 y por 0, 0. Entonces siempre se va a cumplir eso, ¿no es cierto? No importa cuál sea el índice, si el radicando es 1, el resultado es 1. No importa cuál sea el índice, si el radicando es 0, la raíz siempre va a ser 0. Ahora sí vamos con las propiedades. Aquí vamos a mirar algunas. Tenemos la primera, que es la raíz enésima de un producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dentro de un mismo radical tenemos dos números que se están multiplicando. Recuerden que ese punto así centradito significa multiplicación. Entonces, dentro del mismo radicando, dos números se están multiplicando. Nosotros podemos distribuir esto y simplemente lo que hacemos es distribuir el símbolo radical con el índice correspondiente para cada uno de los números que se están multiplicando. Y estas raíces por separado luego las vamos a multiplicar. Veamos un ejemplo. Raíz cúbica de 8 por 27. Lo que hacemos simplemente es distribuir el índice y el símbolo radical. Sacamos aparte entonces raíz cúbica de 8 multiplicada por la raíz cúbica de 27. ¿Hasta allí sí me entendieron lo que hice? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, hoy están Sí. como calladitos. Entonces, el primero lo que hicimos fue distribuir, ¿no es cierto? El símbolo radical y el índice para cada uno de los números que se estén multiplicando. En este caso hay dos números que se están multiplicando, pero pueden ser más. Siempre y cuando se estén multiplicando, el proceso es el mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 27. Separamos, ¿no es cierto? Distribuimos. Y ahora simplemente calculamos las raíces por separado. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? Entonces, ¿qué número elevado al cubo me da como resultado 8? A ver, esa es fácil. ¿Quién me dice qué número elevado al cubo me da como resultado 8? 2. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, eso es cierto. 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2 y 2 por 2, 4 y por 2, 8. Ahora, ¿qué número elevado al cubo nos da 27? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces da 27? Esa también es fácil. ¿Cuál es ese 3. número? 3. Entonces, distribuimos, calculamos las raíces y el último paso simplemente es multiplicar estas dos raíces. 2 por 3, Sí, profe. 6. Resultado entonces, 6. 6. A ver, hagamos otro ejemplo aquí facilito. Pequeñito nomás. Vamos a hacerlo con raíz cuadrada, ¿listo? Raíz cuadrada de 25 por 9. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para resolverlo aplicando la propiedad? ¿Qué debo hacer primero? Separar. Distribuir, ¿no es cierto? Símbolo radical y el índice para cada uno de los números que se están multiplicando dentro del símbolo. Entonces me queda raíz de 25 por raíz
de 9, raíz cuadrada en este caso. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 25? 5. 5. ¿Y qué número elevado al cuadrado nos da 9? ¿O qué número multiplicado 3. dos veces por sí mismo da 9? 3. ¿Y 5 por 3? 15. Allí está el resultado. Entonces creo que esta propiedad no es complicada, ¿no es 15. cierto? Es fácil. ¿Sí la entendieron cómo se la aplica? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos con la siguiente. Raíz enésima de un cociente. En este caso, miren, dentro del mismo símbolo radical tenemos dos cantidades, pero esta vez se están dividiendo. Recuerden que cuando tenemos en forma de fracción también es división. Entonces, ¿qué tengo aquí? Dos cantidades que se están dividiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo mismo, distribuir el símbolo radical y el índice tanto para el dividendo como para el divisor. Y luego simplemente calculamos raíces y realizamos la división. Entonces, en este caso, en este ejemplo, raíz cuarta de 4096 dividido entre 16. Lo que hacemos es distribuir. Una recomendación, cuando hagan la distribución no se vayan a olvidar de colocar el índice. El índice es importante, porque si no cambian todo el ejercicio. Si no colocan el 4 ya no es una raíz cuarta, sino que es una raíz cuadrada, y es algo totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces aquí distribuimos símbolo radical e índice, primero para el dividendo, que es 4096, sobre raíz cuarta de 16. El siguiente paso simplemente es calcular las raíces. Calcular la raíz cuarta de 4096 y la raíz cuarta de 16. En este caso, la raíz cuarta de 16, pues es sencillo, es un número pequeño, pero la raíz cuarta de 4096 ya es un número mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Procedimiento que les enseñé en la anterior guía. Tomamos el radicando y lo empezamos a descomponer en números primos. Siempre utilizamos números primos, porque ¿qué encontré en la anterior guía? Que calcularon la raíz con la calculadora y luego empezaron a hacer divisiones con la raíz. No, aquí estamos haciéndola es con números primos. ¿Cuál es el primer número primo entonces de la lista que yo les di en la guía anterior? ¿Quién recuerda? Primer número primo. 2. El 2. 4096 se puede dividir exactamente entre 2, por lo tanto el 2 sí nos sirve. ¿Cuándo pasamos a otro número primo? Cuando la división efectuada no es exacta, en este caso sí. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? 4096 lo dividimos entre 2. Entonces la mitad de 4096 es 2048. Número par, podemos nuevamente sacarle la mitad. La mitad, 1024. Mitad de 1024, 512. Mitad de 512, 256. Mitad de 256, 128. Mitad de 128, 64. Mitad de 64, 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. Recuerden que la descomposición se hace hasta llegar al número 1 y siempre y cuando las divisiones sean exactas. Cuando ya no tenemos división exacta, pasamos al siguiente número. En este caso, este número sí se podía dividir exacto hasta el final entre 2. Luego, ¿qué hacíamos? Mirábamos el índice. ¿El índice cuál es? 4. Entonces, estos números de aquí hacemos grupitos de 4. 2, 4,
2, 3, 4, 2, 4. Ahora, de estos grupos expresamos como potencia. El primer grupo, la base 2. ¿Cuántas veces se repite el 2 en ese grupo? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, exponente 4. Segundo grupo, la base 2. Exponente también 4. 2, exponente 4. ¿Qué era lo que hacíamos luego? Simplemente el 4096 lo reemplazamos. Ya no coloco 4096, sino la multiplicación de lo que yo obtuve acá, que es 2 a la 4 por 2 a la 4 por 2 elevado a 4. ¿Listo? ¿Qué se hace luego? Extraer las cantidades. Como el exponente y el índice son el mismo, 4 dividido entre 4 es igual a 1, la cantidad que está aquí, esta base, sale simplemente como 2 elevado a 1. El 1 no se coloca, recuerden, entonces sale este 2, sale también este 2 y sale este 2 del símbolo radical. Y ya multiplicamos. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y ahí ya obtuvimos la raíz. Entonces, raíz cuarta de 4096, 8. ¿Quién sabe la raíz cuarta de 16? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 4 veces nos da 16? ¿Alguien la sabe o no? 4. El 4. No, el 4 por 4 es 16. El 2. Porque 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. ¿Qué me faltaría hacer allí en ese ejercicio para terminarlo? ¿Cuál sería el último paso? ¿Qué me falta hacer aquí para terminar? ¿Quién me dice? Ya distribuimos el símbolo radical y el índice. Ya sacamos las raíces. ¿Cuál es el último paso? Realizar la división. Entonces, 8 dividido entre 2. ¿Cuánto nos alcanza 8 para 2? A 4, porque 4 por 2 son 8. Listo, y aquí ya está el resultado de ese ejercicio. Entonces repasémoslo nuevamente. Primero, distribuir el símbolo radical y el índice. ¿Para quién? Para el dividendo y también para el divisor. Luego de eso, calculamos las raíces por separado. Calculamos la raíz cuarta de 4096, que fue 8, y calculamos la raíz cuarta de 16, que fue 2. Y último paso, dividir, ¿no es cierto? 8 entre 2, que nos dio 4. Entonces, esa es la forma de resolver este ejercicio aplicando esta propiedad, raíz enésima de un cociente. ¿Sí quedó clara o no quedó clara esa propiedad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Vamos con la siguiente. Raíz de una Profe. raíz. Bueno, esta raíz de una raíz es muy parecida a potencia de una potencia. ¿Qué hacíamos nosotros en potencia de una potencia? Dejábamos la base y multiplicábamos los exponentes. Acá también vamos a dejar entonces la cantidad subradical dentro del símbolo radical y vamos a multiplicar los índices. ¿Listo? Entonces miren, dejamos la misma cantidad subradical y lo que hacemos es multiplicar los dos índices, n por n. Listo, vamos a mirar entonces acá. Dejo el símbolo radical, dejo el mismo radicando, que es 4096, y vamos a multiplicar los índices. Aquí tengo un índice 3 por, aquí ¿qué índice tengo? ¿Quién me dice cuál es el índice? 2.
2. Y ya simplemente multiplicamos 3 por 2, 6. Entonces, debo sacar raíz sexta de 4096. Y resulta que el 4096 nosotros ya lo habíamos descompuesto, ¿no es cierto? Ya está acá. Vamos a utilizar entonces esta misma descomposición, sino que ya no le vamos a sacar la raíz cuarta, sino que le vamos a sacar la raíz sexta. Vamos a aprovechar esta descomposición. Como ya no es raíz cuarta, sino que ahora es raíz sexta, ¿qué es lo que va a cambiar? No vamos a hacer grupos de 4, sino que vamos a hacer grupos de 6 números. Entonces vamos a ver, ahora es raíz sexta de 4096 y hacemos grupitos de 6. 2, 4, 6, hasta aquí el primer grupo. 2, 4, 6. Expresamos cada grupo como potencia. La base es 2. ¿Y cuántas veces se está repitiendo el 2? 1, 2, 3, 4, 6. 6. Entonces 2 a la 6. El segundo grupo que formamos, la base es 2 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reemplazamos ahora sí, en vez de 4096, vamos a colocar la multiplicación de nuestra descomposición acá. Entonces 2 por 6 por 2 por 6. Realizamos división de exponente entre índice para poder sacar las bases. 6 dividido entre 6 a 1, entonces sale 2 con exponente 1. Siguiente, 6 dividido entre 6 a 1, sale 2 con exponente 1. Siguiente paso, multiplicar. 2 por 2, 4. Entonces la raíz sexta de 4096 es igual a 4. Listo. Entonces nuevamente raíz de una raíz. ¿Qué es lo que se hace? Se deja la misma cantidad subradical y simplemente multiplicamos los dos índices. ¿Queda clara entonces esta propiedad? ¿Sí o no? No los escucho. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Sí. Sí. Vamos entonces a la siguiente parte de esta guía. Entonces, la siguiente parte de esta guía era una noción general sobre lo que es la logaritmación. Sobre los logaritmos simplemente vamos a conocer lo que es y la forma de la lectura. En esta no vamos a hacer propiedades ni tampoco cálculo de logaritmos. Simplemente vamos a tener un conocimiento general sobre ella. La logaritmación es otra operación que también es inversa a la potenciación. Si ustedes miraban el esquema que yo les di, tanto la potenciación como la logaritmación también están relacionadas. Miren que la base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo. El exponente pasa a ser el logaritmo. Y la potencia es lo que se conoce como el número del logaritmo. Entonces veamos este ejemplo acá. 2 elevado a 4 es igual a 16. Entonces decimos la base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo. Entonces logaritmo en base 2. El número, donde acá es la potencia, en la logaritmación pasa a ser el número del logaritmo. Entonces aquí tenemos logaritmo en base 2 de 16. Y esta operación de logaritmo simplemente lo que estamos es buscando el exponente. Entonces, ¿a qué exponente hay que elevar el 2 para que me dé como resultado 16? O dicho de otra forma, ¿cuántas veces se tiene que multiplicar el 2 por sí mismo para que nos dé 16? 4. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Porque 2 elevado a 4 es 16. 4. 2 multiplicado por sí mismo 4 veces nos da 16. Entonces, esa es la relación que hay entre la potenciación y la logaritmación. Entonces, recuerden, en la radicación nosotros buscábamos la base, ¿no es cierto? En la logaritmación nosotros buscamos el exponente.
Entonces, ejemplo aquí. Este logaritmo en base 2 de 16, que es igual a 4, simplemente pasarlo a forma de potencia. Entonces, es el mismo ejemplo que habíamos hecho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la base entre estos números que están aquí? ¿Cuál vendría a ser la base en la potencia? Recuerden, la base del logaritmo, que es 2, es la base en la potencia. ¿Cuál es el exponente? El logaritmo viene a ser el exponente. ¿Y cuál es la potencia? El número del logaritmo. De esa forma es como ustedes deben hacer 16. en la guía, ¿no es cierto? Simplemente los logaritmos pasarlos a forma de potencia. Es muy útil este esquema que yo les doy acá. Allí está, ¿no es cierto? ¿A dónde va cada número? Miren, base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo, o la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia, es lo mismo. El exponente pasa a ser el logaritmo, o el logaritmo pasa a ser el exponente. Y la potencia pasa a ser el número del logaritmo, o el número del logaritmo pasa a ser la potencia. Entonces se guían en ese ejemplo y en ese esquema para realizar la parte de la guía. Ahora sí vamos con la lectura. Muy importante, en la radicación teníamos que cuando el índice no estaba, ya sabíamos que el índice era 2, ¿no es cierto? En la potencia teníamos que cuando no se escribía el exponente, ¿cuál se supone que es el exponente? Si no está escrito. ¿Quién recuerda? 2. No, en la potencia. Cuando el exponente no se 2. escribe. No, en la potencia. 4. ¿Alguien recuerda? Si yo tengo, La base. La tengo base. ese número 2, ¿qué exponente tiene? La base es 2. ¿Y el exponente cuál es? El 3. No, ¿No? allí no hay ningún. El mismo número. No, es el 1. Cuando yo no escribo el exponente en la potencia, se entiende que es el 1. Entonces, este 5, ¿a qué exponente está elevado? A 2,5. 1. Al 1. Este es otro ejemplo, ¿no? Este 7, ¿a qué exponente está elevado? Si yo no le escribí exponente, ¿cuál es su A 1. 1. Entonces, no olvidarse eso. En las potencias, cuando no se escribe el exponente, se entiende que ese exponente es 1. En la radicación, cuando no se escribe el índice, ¿cuál se supone que es el índice si yo no lo escribo? Aquí, ¿cuál es el índice? 2. 2. Entonces, radicación, cuando el índice no se escribe, es 2. Y en los logaritmos, cuando el índice no, cuando la base no se escribe, se entiende que esa base del logaritmo es 10. ¿Sí? Otra vez. 10. En las potencias, cuando no se escribe el exponente es 1. En la radicación, cuando no se escribe el índice es 2. Y en los logaritmos, cuando no se escribe la base, se entiende que esa base es 10. ¿Listo? Entonces aquí en este ejercicio, que no se ha escrito la base, que no se ha escrito el numerito pequeñito aquí, ¿cuál se entiende que es? El 10. Aunque no se lo escriba, ya se entiende que esa base allí es el número 10. Entonces no se vayan a olvidar esa parte. Vamos a ver entonces la lectura. Para leer los logaritmos se utiliza esto, mire. Se lee de la siguiente forma. Logaritmo en base a, que es esta que está aquí, de b es igual a n. En este caso de acá entonces, logaritmo en base, ¿cuál es la base de este logaritmo de aquí? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el número escrito en la parte inferior? 2. Logaritmo
en base 2 de ¿qué número? De 16. 16. 16 es igual ¿a cuánto? 4. A 4. 4. Entonces, de esa forma, leamos el de acá abajo. Logaritmo en base. ¿Cuál es la base de este logaritmo? ¿La base está escrita? Logaritmo en base 10 ¿de cuánto? 100. No, 100. de 100. 100. De Es 100 igual. es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. Es igual 2. a 2. Listo. A 2. Eso era todo lo de la parte de los logaritmos. Simplemente conocer que es una operación inversa a la potenciación y es conocer también la lectura y tener muy en cuenta que cuando la base no está escrita, se entiende que esa base es 10. Vamos entonces ahora sí a mirar la guía de trabajo. Bueno, esta es la guía número 11. Comienza con el saludo y luego está en la primera actividad que deben desarrollar ustedes, que es siempre la que está dentro del rectángulo azul. ¿Qué operaciones les he planteado esta vez dentro del rectángulo azul? La primera es un polinomio con signos de agrupación, ¿ya? Y son signos de agrupación fáciles. Entonces recuerden que para resolver primero se resuelve operaciones dentro de los paréntesis y luego ya realizarían la resta. Para esto entonces hay que ir a repasar nuevamente la guía número 7. Y el segundo ejercicio es un polinomio sin signos de agrupación, donde deben tener muy en cuenta la jerarquía de las operaciones. Este ejercicio tiene una suma y una multiplicación. ¿Cuál se realiza primero? La multiplicación. Multiplicar. Por jerarquía de operaciones se realiza primero la multiplicación y al final la suma. Recordemos esa jerarquía entonces. Primero van raíces y potencias. Luego van multiplicaciones y divisiones y al final van sumas y restas. Si no lo recordamos, nos devolvemos nuevamente a la guía número 6 a repasar. Entonces, esos son los dos ejercicios. Dos ejercicios que tienen que ver con la guía 6 y la guía 7. Luego de eso está nuevamente recordando lo que es la radicación, las partes y cómo se relaciona con la potencia. Luego ya viene la relación entre el 0 y el 1, que fue lo que les expliqué hoy. Luego allí viene un segundo ejercicio que es una pregunta. ¿Listo? Simplemente teniendo en cuenta lo que se les explicó, teniéndolo en cuenta los ejemplos, me van a responder por qué siempre, sin importar el índice, la raíz de 1 va a ser 1 y por qué sin importar el índice, la raíz de 0 va a ser 0. Entonces ahí simplemente es analizar. Luego vienen propiedades de la radicación, están los ejemplos, miren que están aquí, paso a paso, aquí están los pasos, lo que se hizo. Y viene tercer ejercicio. Recuerden que siempre donde dice ahora inténtalo tú es algo que ustedes deben desarrollar y que también se califica dentro del desarrollo de la guía. Luego viene raíz enésima de un cociente, está el ejemplo y está un ejercicio para que ustedes lo desarrollen, es un ejercicio sencillo. Raíz de una raíz, el ejemplo nuevamente explicado paso a paso y el ejercicio para que ustedes lo desarrollen. Y luego ya viene lo que es la logaritmación, explicada la logaritmación, explicado el ejemplo de cómo se relaciona la potenciación con la logaritmación. Aquí está un ejemplo, miren, de cómo desarrollar. Y acá está el ejercicio. Este ejercicio se desarrolla de esta forma, como está acá. Entonces simplemente estos logaritmos los expresan ustedes en forma de potencia. Y ya miraron que es sencillo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta estos esquemas.
Son dos nada más. Y luego viene lectura de logaritmos. Están explicados los dos ejemplos. Está aquí, miren que yo les coloco con colorcitos, ¿no es cierto? Siempre va aquí con colores. Miren, en café, café, verde y verde, rojo y rojo, para que les quede más fácil. Y aquí está el ejercicio. Simplemente escribir la forma como se leen esos tres logaritmos. Y ya en la actividad 11 lo que van a hacer es resolver aplicando las propiedades de los logaritmos. Son simplemente 4 ejercicios, dos de producto, 2 de división. Listo, la guía es corta, ¿no es cierto? No tiene muchos ejercicios esta vez. ¿Tenían alguna duda de pronto sobre la guía? No los escucho. No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Ujú. Listo, entonces, hasta allí sería la clase del día de hoy. ¿Alguna otra duda sobre algún otro tema, sobre la finalización de periodo? ¿Nada? Bueno, profe, una pregunta. ¿Usted no va a llamar lista? No, mija, no llamo lista porque son poquitos los que se conectan. Entonces, la clase simplemente yo la dicto y cada uno pues de los que pueden conectarse se conectan. Llamé lista un día para mirar más o menos cuántos de cada grado. Pero pues al no poderse conectar todos no tiene pues sentido que les llamara lista. Simplemente pues ustedes deben tratar de conectarse y cuando se conecten pues como les decía la otra clase estar bien atentos a lo que se les explica porque recuerden que este es un esfuerzo extra que hacemos tanto el profe Renato como mi persona porque hay que elaborar la plantilla, hay que tomarse el tiempo también pues para dar la explicación acá. Entonces simplemente estas clases hay que aprovecharlas. Bueno, gracias. Dígame, Vanessa. Vanessa, Ahí donde dice evaluación, toca desarrollar todo eso. esa es la autoevaluación, no es evaluación, es autoevaluación, ya les había explicado. Tiene 10 ítems, ¿no es cierto? Van a leer cada uno de ellos y en cada uno, según el trabajo que ustedes desarrollaron durante el periodo, van a colocar una nota. A ver, no sé si yo tengo una autoevaluación por acá. No me la han dado imprimiendo. Vienen los cuadritos que tenemos que poner, profe. A ver, espérenme un ratito, ¿listo? Espérenme un ratito, vamos a descargarlo y lo vamos a mirar. Listo, esta es la autoevaluación. Ahí. Donde dice nombre completo del estudiante, pues escriben su nombre completo. Donde dice grupo, pues escriben el grado en el que están, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, en el que estén. Asignatura, aquí va el nombre del área, en este caso sería matemáticas. Si es pues la de español, español o lectoescritura o artes o informática, dependiendo del área en la que van a hacer ustedes la autoevaluación. Y la fecha, pues la fecha en la que envían su autoevaluación. Luego están los 10 criterios, miren. Entonces ustedes los van a leer. Asumo con autonomía mi rol de estudiante y deseo por aprender. Si estuvieron bien juiciosos ustedes mismos leyendo sus guías, si estuvieron consultando, entonces nos colocamos un 5. Si no estuvieron muy juiciosos, pues una nota inferior a 5. ¿Listo? El siguiente, organizo mi tiempo de tal manera que asumo con responsabilidad y dedicación mi aprendizaje. Si tienen ustedes su horario de trabajo, trabajan en las mañanas, trabajan en las tardes. Entonces, si lo hicieron, 5. Si no lo hicieron, nota inferior a 5. Y así con cada uno de estos, leyendo y calificando. Ahí le toca poner las notas mismas uno. Sí, ustedes mismos colocan las notas, ya de acuerdo al trabajo que hicieron. Por ejemplo, por acá hay unos que yo he sido puntual y respetuoso con los acuerdos que he pactado con mi docente en cuanto al retorno de las actividades desarrolladas.
si desarrollaron las actividades a tiempo, si las enviaron en la semana que corresponde, entonces colocamos aquí un 5. Pero si no enviaron nunca una actividad, ¿qué se colocarán allí? ¿Será que se colocan 5? Nunca enviaron una actividad en la semana que No, correspondía, 0. sino que las enviaron de pronto a final de periodo. Entonces, dependiendo de eso, van colocando su nota. Puede ser un 5, un 4.5, un 4, un 3, dependiendo del trabajo que ustedes realizaron. ¿Listo? Leen cada uno de estos y colocan una valoración aquí. Luego, ¿qué van a hacer? Cuando ya tengan las 10 valoraciones, las van a sumar todas. Suman todas estas valoraciones, la que obtuvieron aquí, la que colocaron acá, 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 todas estas las suman. Y ese resultado de esa suma lo dividen entre 10. Y ese resultado de la división entre 10 es el que colocan aquí en promedio. Y esa nota es la que va a la planilla. ¿Sí? Ese promedio. Pero recuerden que yo los voy a revisar. Voy a revisar de acuerdo a la puntualidad de la entrega de las guías, de acuerdo a la puntualidad de la entrega de las nivelaciones, de acuerdo al trato respetuoso. Recuerden que yo siempre que envíen les digo que primero hay que saludar, ¿no es cierto? Hay algunos que no lo hacen. Entonces, eso es lo que deben hacer en esa autoevaluación y enviarla junto con la guía número 11.